Yo les voy a hacer un comentario ahora aquí en YouTube porque me indignó muchísimo un video de una señora de Nicaragua que en alto estado de embriaguez, o sea, ella estaba borracha parece, o drogada, no sé, la impresión, bueno, puede ser borracha. Esto, arrodillada como quién sabe qué, a lo mejor fue que no lograba levantarse porque a veces que el exceso de alcohol provoca esto, que no haya una coherencia para mantener el equilibrio, el estado bípedo del ser humano. Esta señora nicaragüense ofendió de una manera horrible a los cubanos, basándose en qué. Como ustedes, todos cubanos sabemos, y los que no lo sepan es porque no quieren saberlo. Esto, en la frontera de Nicaragua, en Costa Rica, ha habido un serio problema de violación de derechos, porque ha habido violación de derechos migratorios porque los cubanos llegaron a Nicaragua indocumentados tratando de culminar un percorso, un periplo que ellos hacen desde Ecuador tratando de subir hacia México y llegar a la frontera con Estados Unidos para obtener la famosa credencial de residente en Estados Unidos con un pie seco, debido a la ley de ajuste cubano, etc. Y en Nicaragua les dispararon balas de goma, les tiraron gases lacrimógenos. Los cubanos, lógicamente, ni mansos ni bobos, porque no hemos sido nunca mansos y no hemos sido bobos. Somos muy familiares, muy amantes de nuestra tierra. Tal vez por eso se demoraron muchísimos años, muchísimos de los cubanos que ahora están emigrando en emigrar, porque amaban su tierra y aguantaron hasta que decidieron internamente que era el momento de moverse. El mundo se está moviendo desde un punto de vista económico, no solo político. Es más, ya el movimiento político está dejando de ser la parte fundamental que mueve al mundo. Las guerras, el hambre, la sequía, la necesidad, la carencia de algunas de las principales cosas que consuma el ser humano, producto precisamente a eso, al incentivarse el famoso consumismo de productos de última marca o de mínima marca, como es el caso de Cuba, que muchas veces faltan cosas porque se carece de ellas. Y los cubanos pues han esperado 56 años y ahora han decidido irse y no están, no tienen una esperanza segura de que el año que viene sea mejor, como dice la obra de teatro del famoso autor y dramaturgo Héctor Quintero. Esta señora nicaragüense nos ha dicho de todo. Bueno, de todo. Malas palabras. Vamos a repetir come mierdas. Bueno, no somos tan come mierdas, señora, porque si hubiéramos sido así, en Nicaragua hace años no hubiera enviado sus alumnos a estudiar a Isla de Pino, no hubiera enviado sus alumnos a estudiar a la Escuela de Medicina Latinoamericana, ni el presidente de Nicaragua, en la época de los hermanos Ortega, cuando el golpe de Estado que cambia la posición nicaragüense hacia, se enfila de la derecha hacia la izquierda filosocial comunista, no hubieran visitado Cuba y el presidente nicaragüense no se la pasara visitando la casa de Fidel Castro. No somos tan come mierda. Cuando ustedes nos han pedido médicos, nos han pedido maestros y los han tenido allí y han hecho muy buena labor y les han salvado las comunidades indígenas, porque ustedes por suerte todavía son indios. Nosotros no somos negros, porque ni siquiera ese color perfecto lo tenemos. Nosotros los cubanos somos lo que se dice en inglés un melting pot. Es decir, nosotros somos la mezcla de los españoles que nos colonizaron y a la vez nos eliminaron a todos los indígenas a base de palo, de hambre y de enfermedades que trajeron ellos y que además se llevaron ellos,
porque ellos se llevaron incluso enfermedades, y nosotros somos una mezcla de chinos que vinieron en una época a cortar caña y se quedaron en Cuba y se mezclaron y se murieron y se perdieron o regresaron a su país, pero dejaron la famosa mezcla del chino que era creado de las personas españolas que habían traído esclavos africanos, negros puros, y después se habían enamorado de ese color tan bello de piel, de esa piel tan aterciopelada, y habían creado el producto mejor que ellos hicieron, que no fue la caña de azúcar ni nada de eso, fue la mulata o el mulato. Y de allí, pues ese mulato se mezcló a lo mejor con un descendiente de franceses que vinieron huyendo de Haití, de los franceses blancos o de los franceses prietos, y el color se mezcló y se cambió. Y nosotros en realidad tenemos nuestro propio color, pero no somos indios. Y no por eso tenemos que menospreciarnos, porque las razas, en definitiva, son solo una demostración de los varios tipos o arquetipos que hay sobre la faz del planeta Tierra. En realidad nosotros podemos ser negros hermosos y ustedes ser indios hermosos. Pero siempre habrá un estúpido que no tiene precisamente que ser come mierda, señora. Hay que ser estúpido, hay que ser iletrado, hay que alterarse. Hay que darse a la bebida o, como yo pienso que es el caso de esta señora nicaragüense, la nicaragüense le pagaron 5 pesos nicaragüenses, que no sé ya, o $10, por hacer ese espectáculo, porque en realidad ella lo que hizo fue un espectáculo que lo que da es lástima. Porque si para usted expresarse tiene que encenderse y coger una clase de nota de esas, como decimos los cubanos, o tiene que comportarse como si tuviera un ataque de histeria, que no es histérica, es histeria de alcoholemia. Bueno, pues, señora, qué pena. Nosotros los cubanos somos educados. A veces los cubanos escribimos incluso con falta de ortografía, pero somos más educados que millones de personas que escriben sin faltas de ortografía. ¿Sabe por qué? Los cubanos, yo vivo en Europa, donde usted y yo y cualquiera es considerado de una raza diferente, inferior, diversa y distinta. Porque desgraciadamente es así. Los países antiguos, los países viejos, tienen mucho más radicado que nosotros el sentido del racismo. Por diversos motivos, por falta de educación, porque ellos sí tienen mucha falta de educación en la masa normal, porque la masa de los países no se compone de ricos nada más, sino se compone de pocos ricos y millones de pobres, en cualquier país del mundo. En el suyo, más todavía casi que en el mío, porque en el mío donde yo nací, en mi Cuba, podemos haber muchos que pasamos un tremendo periodo especial y nos moríamos de hambre. Pero quiero que usted sepa que éramos muchos, e incluso más de los ricos. Es decir, lo que sería la natica de arriba también pasó su apurito, excepto los grandes jefes. Así que, señora, en mi país yo considero y siempre he considerado que erróneamente emigramos por un problema político, cuando en realidad los cubanos emigramos por un problema económico, porque nosotros somos troncos de mecánicos, troncos de inventores, excelentes costureras, magníficos peluqueros, médicos que le ronca la madre. Señora, pero hay veces que no tenemos de nada. Y ustedes, los de Latinoamérica, de los paisitos latinoamericanos, esos que tienen libertad, entre comillas, y democracia, entre comillas, y cerebro, entre paréntesis, ¿por qué emigran? ¿Por qué vienen aquí? Porque tienen comunidades aquí. ¿Por qué veo yo aquí en mi Europa, esta segunda patria, veo comunidades de ecuatorianos, veo comunidades de nicaragüenses, veo comunidades de colombianos, venezolanos, hondureños, bolivianos, argentinos que emigraron con o sin parientes italianos, uruguayos, paraguayos? ¿Por qué ustedes emigran? Brasileños. Yo me parece que todos emigramos por un problema. Siempre soñamos con un mundo mejor. En el caso de los que van hacia el norte, ¿por qué? Porque desgraciadamente para todos ustedes, la mayor envidia que hay es que la isla de Cuba es la única a la que Estados Unidos le ha reconocido ayudas cuando llegan allá. Es decir, si usted, señora, se le pasa la nota, coge un avión y decide que va a emigrar hacia Estados Unidos, cuando usted llegue, usted no tiene nada, porque usted es una más. En cambio, nosotros los cubanos somos aquel pueblo que por HB o por una decisión gubernamental se decidió beneficiar e incluso
Por eso más cantidad de cubanos van hacia allá y no vienen hacia Europa o se van a Australia. ¿Sabe por qué? Porque es más fácil empezar con una mínima ayudita. No es fácil empezar de cero, como a veces nos pasa a los que emigran y se quedan en Europa, que tienen que demostrar la capacidad que tiene el cubano, la intelectualidad que tiene dentro el cubano y la educación formal que tiene dentro el cubano. Nosotros los cubanos le damos el asiento todavía en los metros a las viejitas, a las embarazadas, cosa que yo no veo en otros países, incluso en el suyo. Yo he visitado Nicaragua, la visité en la época, señora, en que en Cuba Nicaragua era un país de ayudar, tan de ayudar que le dimos de todo, hasta café les dimos del café de la cuota de nosotros. ¿Usted lo sabía? Y sangre cubana les dimos cuando tuvieron un terremoto. Había que donar sangre para ustedes, así que vaya a ver, a lo mejor tiene un tío o un abuelo que le metieron 500 mililitros de sangre de un cubano. Tenga cuidado, no se equivoque. Hablar mal de los cubanos no es fácil. ¿Sabe por qué? Porque los cubanos le hemos dado a todo. A todos los que han venido a pedirnos algo. A los angolanos que son millonarios les dimos sangre, les dimos hijos de nosotros. Y allá en su país se quedó mucha gente de nosotros muerta, que se comentó poco. ¿Usted sabe por qué? Por una enfermedad, por que hubo algunos de ustedes así tan educados, tan amables y tan de buena familia que le metió una puñalada y lo mató. Señora, mucho cuidado, no se habla de los pueblos, sobre todo porque usted es igual que nosotros. Usted es un pueblo que fue al inicio colonizado. Usted es un pueblo que sufrió y sigue sufriendo el llamado fatalismo geográfico. Significa que usted es una nación pequeña a la cual las naciones más grandes les traen materia prima y le pagan poco. Y hay que recordar siempre, los cubanos, aún diciendo una mala palabra, a veces tienen más vergüenza y más moral y más razón de aullar que cualquiera, porque nosotros hemos soportado el hambre que ustedes no han soportado, porque nosotros hemos dado de nosotros y damos todavía todo a los países más extraños del mundo. En nuestro país los centrales están deteriorados, sin embargo nosotros hemos regalado centrales en Sudamérica, nuevecitos de paquete. Nuestros hospitales tienen problemas, sin embargo a Bolivia le regalamos hospitales. Nuestros médicos mejores andan por todos esos países, curándolos a ustedes, latinoamericanos, porque nosotros no somos latinoamericanos exclusivamente, nosotros somos caribeños más bien. La América Latina, la Latinoamérica histórica de la geografía, eran ustedes, del río Bravo abajo, ¿verdad? Hasta que llegaban al continente sudamericano, al gran continente sudamericano. Nosotros éramos las Antillas y el Caribe, en el caso de Cuba la mayor de ellas. En el caso de Cuba la más linda, y en el caso de Cuba la que tiene más moral, aún incluso emigrando, aún incluso moviéndose fuera de su país. Porque nosotros si nos movemos, cuando lleguemos a donde llegamos, si lo logramos, a veces nos volvemos mejores que ustedes cuando llegan a los lugares que emigran. Porque ustedes cuando llegan a los lugares que emigran, lo único que hacen es trabajar limpiando piso o cuidando viejitos. O en algunos casos repartiendo paquetes en los correos. Y los cubanos son los trabajos más extraordinarios del mundo. Pueden ser incluso antropólogos, pueden ser incluso directores de cine, pueden ser incluso grandes artistas, grandes pintores, grandes escultores. Ustedes no han destacado mucho. Vamos a tener que revisar, cuando ofendemos a un pueblo, vamos a tener que revisar. Es cierto que se formó lo que se llama allí un gran escándalo en la frontera. Pero hay que analizar antes de ofender y generalizar el por qué fue lo que pasó. ¿Por qué en Costa Rica la gente no se lamenta de los cubanos? ¿Usted se ha puesto a analizar? Porque los panameños no se han lamentado de los cubanos. Vaya, y los dejaron pasar. ¿Usted no se ha puesto a pensar que a lo mejor gana dinero, hay un interés en algo por crear esa situación que se creó con los cubanos?
Y usted no se ha puesto a pensar la desesperación que le entraría a usted, señora, si cuando se le pase la borrachera, usted se da cuenta que usted que iba de Nicaragua a vivir a, no lo sé, al Canadá, le cerraron una frontera por un decreto. Ah, señora, a usted seguro que no había necesidad de darle 2 botellas de ron para que metiera un escándalo más perro y más falto de buen gusto que el que dio en el video. Entonces, respete, porque primeramente ustedes necesitaron y pidieron. Ahora aprendan a ser agradecidos. Ser agradecido significa ser solidario. Buenas tardes.